Continuamos nuestra conversación ahora con Ramón Tejada Holguín. Usted hace mucho que no nos hace un overview, como dicen los americanos, una vista así política general al ambiente político dominicano, que es tan interesante, ¿no? Tan interesante, tan variopinto, diverso y sobre todo en lo que tiene que ver con las apreciaciones de cada quien, ¿no? Y con las posiciones que ha ido tomando cada partido político, cada movimiento político, que se van definiendo como unos bloques, uno que es particularmente abrumador, que es el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, que constituyen una fuerza indudablemente de ribetes descomunales prácticamente, a la luz, sobre todo si tomamos en cuenta el peso que tiene particularmente el presidente de la República en esta coyuntura. Y por el otro lado está el bloque también contestatario a aquel, que es el del Partido Revolucionario Moderno, pero también hay una incursión ya de otros actores que van definiéndose, el caso de Alianza País, con Minuta Tavares, etcétera. O sea, hay una definición más clara del espectro y de la situación política dominicana. ¿Qué opinión, qué mirada puedes arrojarnos sobre estas cosas, este proceso hacia el año que viene ya? Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es la complejidad del proceso. Y por eso uno no puede decir que el panorama electoral está claro, en sentido general. Sí hay aspectos del panorama electoral bastante claros. Por ejemplo, nosotros podemos empezar analizando el tema de las elecciones para presidente y vicepresidente. El proceso electoral para elegir quién va a ser el presidente de la República. El panorama en ese plano está bastante claro. Si hay un candidato del Partido de la Liberación Dominicana y una coalición que está en cabeza, que es el presidente Danilo Medina, que se encuentra en primer lugar, pero con un nivel de diferencia con respecto al que le sigue en segundo lugar y que podía encabezar un bloque diferente, que es Luis Abinader, muy grande. Es decir, alrededor de 3-1, o 2,5, 2,9 a 1. Es decir, que estamos hablando de mientras uno tiene 20, alrededor de 20, el otro está por los 60. Esa es la diferencia que hay. Pero hay otras opciones que se han ido definiendo, como tú bien dijiste, Guillermo Moreno y Minuta Tavares Mirabal. Minuta Tavares Mirabal, que obtuvo el apoyo de Max Puig, de la APD. Sin embargo, el apoyo a Minuta Tavares provocó, si se quiere, la división de la APD, porque he visto que Guadalupe Valdés, que es una diputada nacional de la APD, ha dicho que va a apoyar a Guillermo Moreno, Alianza País. Entonces, ya ahí comienza a haber entre los sectores alternativos algunas diferencias y separación. Y Guillermo Moreno, que está siendo apoyado por alrededor de 5 organizaciones, todas pequeñas, minoritarias, algunas dicen que emergentes. El problema es que habría que ver qué significa ser emergente en este caso. Acaban de emerger. El único, porque emerger significa salir de algo, ir subiendo. Y muchas de estas organizaciones tienen 20, 30 años. Emergiendo. Es decir, yo en un asunto tendría que comenzar a sincerizarse el sistema político y decir francamente partidos pequeños, minoritarios e inclusive algunos revejíos, en el sentido de que tienen bastante tiempo en esto. Pero bueno, aquí se aclara de alguna manera el panorama político presidencial. ¿Cuáles son las posibilidades de esta candidatura? Pues a mí me parece que al día de hoy es evidente el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana a nivel presidencial. ¿Qué posibilidades hay de crear un bloque compacto para enfrentar a la oposición? Mira, las posibilidades son muy pocas. El PRM ya ha estado
concitando bastante apoyo, inclusive algunos sectores que han estado ligados a las organizaciones civiles en el pasado han optado por apoyar al PRM, algunos ya sea como candidatos a diputados, a senadores, etcétera, pero que el PRM no le ha podido responder porque está a la espera de qué va a pasar en el PLD para tomar una decisión, lo cual puede provocar que internamente el PRM, frente a estos sectores que le apoyen, también se le presente problemas. Porque ante el hecho de que no ha respondido a la demanda de estos sectores que desde el principio estaban hablando de la necesidad de una convergencia, de unos apoyos, pero está esperando a ver si dentro del proceso electoral interno para las candidaturas congresionales, municipales, o sea, para senadores, para diputados, para síndicos, directores directores municipales y regidores, hay algunas diferencias, algunas separaciones, como quien dice, rescatarlo para ellos. Pero eso le está provocando también un problema interno a la convergencia, a la idea de convergencia, porque se veía una alianza tácita con algunos sectores de la sociedad civil que le estaban apoyando y que iban ahí como candidatos a regidores, a senadores, precisamente a diputados, algunos de los cuales siguen haciendo campaña, a pesar de que no se ha tomado una decisión dentro del PRM. Eso significa que lo que ahora mismo está en definición no es tanto el tema de la candidatura presidencial, sino las candidaturas de nivel medio, sí, vamos a llamarlo, para englobarlas todas. Y es lo que está provocando, lo que puede provocar algunas diferencias dentro de los partidos políticos. ¿Qué posibilidades hay? Alguien se preguntaría de una alianza entre las tres fuerzas que ya se han definido que irían separadas en el proceso electoral presidencial, es decir, la fuerza de Minú, la fuerza de Guillermo Moreno y la del PRM. Muy pocas, yo veo muy pocas. Primero porque hay una tradición de Guillermo Moreno de ir solo a los procesos electorales y de ir como candidato presidencial siempre y cuando se le apoye su proyecto y se le apoye a él. Esa ha sido la experiencia en todos los últimos 3 procesos en los que ha participado. Eso significa que una alianza de Guillermo con el PRM sería poco factible, a menos por esto. Pero además de eso, ha mantenido un discurso político en el cual se quiere diferenciar y enfrentar a los partidos, entre comillas, tradicionales del sistema político dominicano, a los partidos que según los análisis ha gobernado el país en los últimos 30, 40 años, ya sea como oposición o como gobierno, pero que han sido los que han tenido mayor nivel de aceptación. El PRM es uno de esos partidos, es decir, no es un partido nuevo, emergente, ni nada por el estilo, claro, es simplemente un reagrupamiento del Partido Revolucionario Dominicano. Es como, tú has visto esta película, como Matrix, que dice Matrix 1, entonces Matrix recargado. Matrix, pues bueno, el PRM no es más que el PRD recargado. No ha tenido ningún tipo de diferencia, ni inclusive ni en su comportamiento político, ni en su liderazgo. Es más, en el PRM, gran parte del liderazgo del PRM, excepto Abinader, pero que viene de la tradición del PRM, sí, ya, claro, era muy joven cuando su papá se fusionó comenzó a trabajar directamente con el PRD, pero la gran parte del liderazgo es de origen totalmente PRDista. Sí, recordemos al presidente del Senado en la época de Hipólito Mejía, que es el presidente, recordemos a los senadores de la época de Hipólito, sí, que están ahí, inclusive se han reactivado algunos, como Fello Suberví, que pretende correr como síndico, o Milagros Ortiz, que de hablar de Milagros Ortiz es hablar del PRD, evidentemente. Entonces, desde ese punto de vista se le haría muy difícil y no tendría cómo justificar a esa militancia a la que él apela una alianza con el PRM. Una militancia además que sería muy difícil que lo seguiría hacia una alianza con el PRM, pero igual de Minú Tavares Mirabal viene creando efectivamente un nuevo proyecto, y en este nuevo proyecto ha tratado de diferenciarse radicalmente de todos los demás partidos que existen. Y la construcción de ese proyecto obviamente pasa por
creación de una identidad propia que lo no que podría, la separa de los otros inmediatamente, que no podría tener uniéndose a una organización de esta, y mucho menos llevándola como candidata, ya sea a diputada o a senadora, en este contexto, porque se le haría difícil. Además, ambos, Guillermo Moreno y Minú Tavares, que compiten por el mismo segmento del electorado, hasta el momento el segmento del electorado que pueden lograr no pasa de un 5%. Están peleando, vamos a decir, entre ellos por obtener, tal vez 3-4%. Conseguir, el mismo segmento. No va a pasar realmente de un 5%. No ha sido la tradición que todas esas organizaciones pasen eso. Puede ser que en este momento puedan haber construido un poco más, haber logrado un poco más, pero necesitarían una estrategia mejor, que conecte más con la gente y con la masa, que no la han logrado todavía. Además, está el tema de las candidaturas municipales. Es decir, la tradición de Guillermo Moreno en ir a los procesos electorales ha sido en las presidenciales. Fíjate que Alianza País nunca ha participado en los congresionales y municipales. Esta es la primera vez que las elecciones congresionales y municipales van juntas desde que ha participado Guillermo Moreno. Entonces tienen el reto de construir una boleta electoral que represente precisamente eso nuevo en las masas. ¿Cómo harían eso? Bueno, no estoy muy claro, no se ven signos de que hayan hecho el trabajo de peinar todo el espectro nacional buscando los liderazgos locales que se identifiquen con su proyecto. Ahora, sería importante, y eso sería lo que debería ser desde mi punto de vista, una organización que sí pretende ser emergente, por lo menos es nueva, y está queriendo renovar el sistema, como la de Opción Democrática. Lo que debería hacer es, antes que la definición y los acuerdos para el nivel presidencial, es la construcción de la boleta congresional y local, precisamente con aquellos liderazgos que dentro de cada uno de los pueblos han trabajado más el aspecto comunitario, etcétera, cosa que no se visualiza. Lo que significa que la que se espera en el proceso electoral hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta el día de que ahora. puede cambiar, es una polarización en el sentido de que va a haber dos polos, uno encabezado por el PLD y otro por el PRM, pero una polarización en la cual uno de los polos tiene prácticamente, como decía, 3-1. Exacto. Creo que hay también una debilidad fuerte en la oposición en sentido general, en lo que se refiere a propuestas y a temas. O sea, creo que hay una agenda que los limita todavía más, por muchas razones. No sé, me dirás tu opinión sobre el tema, pero creo que están muy limitados en una agenda que se resume en dos temas: corrupción y seguridad, sobre todo, seguridad ciudadana. O sea, son sus dos temas. Entonces, noto como un vacío en lo que se refiere a propuestas que puedan incluso ser innovadoras. No veo propuestas innovadoras, veo una concentración en dos temas que tienen ahí solamente, y un problema grave que tiene la oposición, tiene gravísimo problema con un presidente que anda haciendo visitas sorpresas todas las semanas, es decir, trabajando y operando como él comenzó en agosto del 2012, él no ha dejado de hacer eso. Mira, hay un asunto que hay que señalar. ¿A qué se debe precisamente que el candidato del PRM y las candidaturas que se han presentado hasta ahora no ha logrado y no se siente una conexión real con las masas, que es por donde podría yo, digamos, responder tu pregunta tratando de darle una visión más penetrante? ¿A qué se debe? Porque obviamente, por ejemplo, nosotros, yo hago encuestas, ¿no? Y hacemos nosotros encuestas periódicas cada cierto tiempo. Yo me encontré con un caso que nunca había visto en República Dominicana, que es el siguiente. Si tú recuerdas, para esta fecha, en las elecciones anteriores, de 2011,
ya se estaban más o menos definidos los candidatos. Antes de la definición del candidato, el candidato que estaba definido realmente era Hipólito Mejía y no se había elegido quién era el candidato del PLD. Y aparecía Hipólito Mejía hasta con 20 puntos por encima del candidato del PLD, del potencial candidato que era Danilo Medina. Inmediatamente se elige el candidato y la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana se compacta. Fíjate que comienza a subir en las encuestas y ya para esta fecha la diferencia eran, creo que estaban dentro del margen de error, de 5, etcétera, etcétera. En este proceso ha pasado algo similar, no. La diferencia ha sido grande. Es decir, el presidente, desde que fue proclamado, ha mantenido una intención de voto de alrededor de 60, 65% en algunos casos. Y Abinader no ha pasado de 25%. Algunas encuestas le han dado 17, 18, 22, 23, pero no ha pasado del 25%. Cuando fue proclamado, se suponía que era el momento de gloria y que iba, cuando hicieras una encuesta, iba a tener un mayor nivel de apoyo. Pues no, se quedó prácticamente igual. No hubo un crecimiento sustancial. Y eso se ha mantenido en las últimas encuestas que se han realizado, que no pasa de ese nivel. ¿A qué se debe eso? Bueno, con lo que te decía, a que no ha conectado a la masa. Ahora, ¿por qué no ha conectado con la masa? Tú decías, bueno, es que no tienen un discurso, tienen solamente el tema corrupción. El caso de Guillermo Moreno es ese. Guillermo Moreno se ha ubicado como un paladín anticorrupción. Frente a eso, y todo lo ubica frente al tema corrupción, impunidad, y no logra ver toda la sociedad dominicana en su conjunto. Igualmente, Minú ha diseñado una estrategia que es para enfrentar directamente el partidismo dominicano. Pero mientras tanto, el gobierno dominicano, si tú te pones a ver las encuestas, por ejemplo, en una Gallup, la gente decía así, que en República Dominicana hay corrupción, y el que diga que no hay corrupción, obviamente está equivocado, porque no somos, o sea, es un país que tiene una tradición institucional, etcétera. Pero cuando le preguntaban a la gente si cree que este gobierno está combatiendo la corrupción, 75% decía que sí. Entonces, no es lo mismo tú decir, tenemos un problema, pero ese problema este gobierno está tomando medidas para enfrentarlo. Y ahí te pongo la cuenta única del Tesoro, etcétera, etcétera. Pero igual con respecto a problemas básicos, reales y efectivos de la República Dominicana. Salud. Tenemos un problema de salud. Nosotros tenemos un atraso en salud de 50 años. Pero ¿se ven medidas o no se ven para enfrentarlo? Las encuestas dicen que sí, que la gente lo percibe. Educación. Pero además de eso, la creación de microempresas y la búsqueda de que la gente pueda conseguir un trabajo y valerse por sí mismo, ahí hay muchas encuestas que evidencian que la gente está percibiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que este gobierno ha inaugurado un estilo muy claro de gobernar que le da mucho sentido a la gobernabilidad y a la respuesta del otro. Fíjate que en el estudio que hizo el PNUD sobre la visita sorpresa, uno de los elementos que destaca es la presencia del presidente en esa visita sorpresa y cómo eso fortalece la gobernabilidad, que no es más que la relación del Estado con el ciudadano. Entonces, estos grupos de oposición, sobre todo el PRM, no han entendido, vamos a decirlo así, los cambios sustanciales que ha tenido la sociedad dominicana en los 3 años que ha tenido de gobierno. Y como no han entendido los cambios sustanciales, están haciendo exactamente el mismo tipo de política, el mismo tipo de campaña que se hacía anteriormente, dirigida en este caso contra un presidente como si fuera, no dirigido a buscar las debilidades del presidente para ellos buscarles una solución a esto, sino dirigido a las fortalezas que tiene el presidente, debilitarlas. Entonces es un tipo de campaña totalmente errónea, inclusive con unos argumentos de tipo, esto todo es mediático, y lo que quieren es mediáticamente negar las cosas que son evidentes. Entonces ese es el gran problema de por qué, desde mi punto de vista, no ha logrado, y será difícil que logre en lo que queda de gobierno, en lo que queda hasta la campaña, Abinader prender en la oposición, y porque se han centrado en una propuesta vacía, sin propuesta, mejor dicho, una campaña vacía, sin propuesta, más que tratando de acentuar lo positivo y la construcción de algo, tratando
de enfrentar lo que existe, más bien haciendo un tipo de campaña negativa frente a los hechos. Más bien tengo la percepción de que si siguen por ahí van a tener problemas muy serios, porque eso trae desgaste. Si usted persiste en una misma línea, y además política es encantar a la gente también. Sí. Política es darle esperanza, futuro, es decirle se puede, no es solo campaña negativa. Sí, porque dice la parábola de los talentos, que se puede perder hasta lo poco que se tiene. Exactamente. Hasta lo poco que uno tiene lo puede perder si no lo maneja, dice la Biblia, con inteligencia. Así es. De manera que, bueno, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros y gracias a Ramón Tejada Holguín por venir a compartir aquí con nosotros y con ustedes estos momentos de reflexión, de análisis. Quédese ahí porque seguimos en la reflexión, pero ahora económica con Ecomundo. Ahí está el economista Lucas Vicen, que viene a hacer su aporte también en estos temas. Quédese ahí.